Bienvenidas, bienvenidos a su programa Lumen Gentium. Es una bendición poder estar una vez más con ustedes en este espacio en el cual este día estaremos conversando con nuestra invitada, la licenciada Maritza Erazo, quien es bióloga, y estaremos conversando con ella del tema de reforestación en el país, entendiendo, ¿verdad?, que nuestro país es uno de los más deforestados en América Latina y por supuesto necesita acciones urgentes para recuperar esa vegetación que con años, por décadas, por mucho tiempo se ha venido perdiendo. Pero para conversar sobre esto, vamos a darle la bienvenida a Marixa Erazo. Muchas gracias por estar con nosotros en Lumen Gentium, Marixa. Gracias, buenos días a todos y todas. Te agradezco a ti, Ilse, por invitarme a tu programa para conversar acerca de este tema tan importante como es el de recuperar la cobertura vegetal de nuestro país, ya sea a través de acciones de reforestación, de arborización o de restauración. Sabemos, Marixa, que, digamos, los no versados en esta temática a veces confundimos muchos términos, incluso desconocemos qué es lo que se necesita o qué es lo que se ha hecho en torno a esto en el país. ¿Podrías ilustrarnos, por favor, qué es lo que en el país hasta el momento, cuál es la situación en este tema, qué se ha hecho o qué no se ha hecho y qué necesitamos desde el punto de vista profesional tuyo, qué necesita el país en el tema de recuperación de la vegetación, por decirlo de alguna manera? Bueno, Ilse, fíjate de que es de la mayor parte de personas conocido de que nuestro país es considerado el segundo país o nación más deforestada del continente americano después de Haití. Y aunque esto parezca algo repetitivo, como decimos, parezca un cliché, realmente esto tiene un fundamento. De acuerdo a estudios que se han realizado a través de análisis de imágenes de satélite o de fotografías aéreas o de trabajo de campo, se ha podido determinar que a nivel del territorio nacional apenas contamos con un 2% aproximado de la cobertura vegetal o boscosa original que teníamos en nuestro país y que el resto del territorio pues está cubierto por otro tipo de, digamos, ecosistemas boscosos o forestales que no son o que no forman parte de aquellos ecosistemas, digamos, prístinos que se contaban en el país, como otros países vecinos de Centroamérica lo tienen, como el caso de Nicaragua, de Guatemala o de Honduras, que todavía cuentan con grandes extensiones de bosque original. De ahí la importancia de que como país estemos o trabajemos, mejor dicho, en acciones de reforestación, pero sobre todo de restauración. Y lo que se ha hecho hasta el momento, Ilse, es sobre todo campañas de arborización. Fíjate de que hay una gran diferencia en lo que es arborización, reforestación y restauración. Cuando se habla de arborización, es la acción de plantar árboles en un lugar determinado para que, digamos, den sombra o sirvan de ornamentación, como en los arriates de las calles, en los patios de las casas o en los parques de la colonia, por ejemplo. Y esto es lo que más se ha trabajado. Cuando están hablando, por ejemplo, de campañas de regalar árboles, ya sea por parte de las instituciones de gobierno o por parte de la empresa privada, no se está, digamos, trabajando en un proyecto de reforestación, sino que de arborización. Porque reforestación, fíjate bien que de acuerdo a la FAO, que es como el organismo rector en materia forestal, menciona que es el restablecimiento de un bosque mediante plantación o la siembra deliberada o intencionada de árboles. Entonces ahí vemos la diferencia, porque cuando tú estás sembrando un árbol de manera aislada, las familias van a recoger donde los están regalando y lo siembran en sus casas o en los patios o lo hacen en los parques. Están, si bien es cierto, contribuyendo a recuperar parte de la vegetación, pero no se está restableciendo
un bosque como tal. Es decir, entonces no se está reforestando. Pero aún más, en nuestro país deberíamos de estar trabajando en acciones, perdón, de restauración, porque la restauración va más allá de lo que es la arborización y la reforestación. Restaurar significa recuperar las condiciones originales, imagínate, de un ecosistema boscoso en cuanto a toda la diversidad biológica que podemos encontrar en ellos, en cuanto a la estructura, es decir, a las diferentes niveles o capas que tú puedes encontrar en un bosque, como por ejemplo los árboles, arbustos, hierbas, bejucos, lianas, musgos, líquenes, hongos, epífitas, etcétera, y las funciones que esos ecosistemas boscosos proveen, como por ejemplo el generar bienes y servicios que proveen agua, que proveen oxígeno, que capturan carbono, que capturan, digamos, estos gases de efecto invernadero, el CO2, que está pues contribuyendo al calentamiento del planeta, y otras, digamos, funciones o servicios que proveen, como por ejemplo evitar la erosión de los suelos, contribuir al ciclo hidrológico mediante favorecer la infiltración de agua hacia los mantos acuíferos, el proveer incluso plantas medicinales, hábitat para otras especies de diversidad que existen en estos ecosistemas como las aves, los mamíferos, reptiles, anfibios y otros. Entonces tú puedes ver que hay una gran diferencia en estos tres, digamos, términos o en estas tres acciones, que es arborizar, reforestar y restaurar. Lo que debemos de hacer en nuestro país, sobre todo, es apostarle a la restauración, porque tenemos un territorio tan degradado que ya no solamente basta con arborizar y reforestar, sino que necesitamos restaurar y recuperar esos ecosistemas precisamente por esos bienes y servicios ecosistémicos que nos provee. De hecho, fíjate que en la ley de áreas naturales protegidas se menciona precisamente la importancia de la restauración, ¿verdad? Y ahí se define que es un proceso de recuperación de ecosistemas hacia su estructura y funciones originales. Pero, como te decía, aquí lo que más se trabaja son las campañas de reforestación o campañas de arborización, como las que tuvimos, digamos, hace un par de años con las plantatones, si tú lo recuerdas, había de parte del Ministerio de Medio Ambiente esas campañas que se llamaban la plantatón, que ellos le llamaban de reforestación, o incluso algunos decían que era de restauración, pero que se limitaban únicamente a regalar árboles, pero sin darle seguimiento, ¿verdad? Sin saber de manera sistemática o darle monitoreo qué pasaba con esos árboles, dónde se sembraban, si realmente estos arbolitos se pegaban, porque tú sabes que eso requiere cuidado, ¿verdad? Para que un árbol realmente pueda establecerse y poder seguir estableciéndose y creciendo, ¿no? Hasta convertirse ya en un árbol frondoso. Y estas campañas de las plantatones, pues se invertían miles de dólares, ¿verdad? En cada una de ellas, pero lamentablemente no se hacía un seguimiento sistemático de los resultados, ¿verdad? De estas campañas de arborización que se hacían. Generalmente, pues se buscaban esos lugares públicos, gasolineras, parques para regalar los árboles, o si acaso se iba a una área a sembrar unos cuantos arbolitos, pero para la foto, ¿verdad? Del momento, pero de ahí para allá no se le daba ese seguimiento que tiene que ser mínimo 3 años para que se deje ya una plantación más o menos establecida que pueda, digamos, desarrollarse y convertirse realmente en un bosquecito o en lo que si en el caso de los plantatones, pues en el árbol que probablemente más adelante pudiera obtener el fruto porque se regalaban árboles frutales o las sombras, y en el caso de que eran árboles ornamentales. Precisamente, Marixa, en esa línea iba mi inquietud, y es que cuando se habla de reforestar, que es el término que más se utiliza comúnmente en nuestro ambiente, se dice mucho de sembrar, pero hasta la fecha casi, bueno, yo nunca he escuchado que se diga qué resultado tuvo
aquel sembradío de algunas plantitas en alguna zona, ¿verdad? Como tú lo dices, se necesita un seguimiento, lo cual consiste, que significa compromiso en cuanto a cuidar aquellas plantitas, ¿no? Es decir, aquella vegetación que se ha sembrado no puede solo dejarse ahí y decir que ya se reforestó. Eso es lo que yo entiendo de lo que tú nos has explicado y que quedaría realmente como una deuda muy grande para nuestro país en este sentido. Este tema lo estamos abordando, Marixa, desde el enfoque, digámoslo así, nosotros, lo que el Papa nos está pidiendo en este tiempo del cuidado de la creación, que va del 1 de septiembre al 4 de octubre, perdón. Y en ese sentido, nos gustaría que cuando regresemos en el próximo segmento, nos hicieras el favor de decirnos qué podemos hacer como sociedad, como iglesia, como parroquia, como individuos, para contribuir de alguna manera en este tema de la restauración, en este caso, que es lo que tú nos estás explicando, que es lo que más necesita nuestro país, más allá de una reforestación. Y en este sentido, yo sé que pueden ser muchas las actividades, pero que significan compromiso, significa esfuerzo, organización, realmente, y no solo como lo señalas muy bien, para, digamos, hacer un momento de bulla, como decimos los salvadoreños, ¿verdad? De que estoy regalando plantitas y qué bueno, pero las acciones tienen que ir de manera más coordinada y por supuesto más allá de lo que hasta el momento se ha hecho. Sabemos que nuestro país, como tú ya lo dijiste, es el segundo en América Latina más deforestado y por lo tanto es urgente que empecemos a tomar acciones. Creo yo que no solo es nuestro país, sino que es el planeta, ¿verdad? Que necesita con urgencia cambios en los estilos de vida, como nos dice el Papa Francisco, pero pues tenemos que empezar por donde vivimos, nuestro territorio. Así que vamos a hacer una pausa, Marixa, vamos a regresar y en la segunda parte nos interesaría mucho que nos ilustraras en qué nos recomiendas tú hacer como bióloga, como especialista en el tema, a nosotras y nosotros, las salvadoreñas y los salvadoreños, que estamos preocupadas y preocupados por esta situación ambiental de nuestro país. No nos cambie, sintoniza usted TVK, es el programa Lumen Gentium. Regresamos en un momento. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Televisión Católica El Salvador, TVK. Desde muy temprano, en casa con la familia, en la comodidad de tu hogar, a toda hora desde tu dispositivo móvil. TVK, la señal que te transforma. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para el hombre, porque una fe sin obras es una fe muerta, y el mayor acto de caridad hacia el prójimo es salvar su alma. Sé parte de esta gran obra evangelizadora, sé parte de la señal que te transforma. Continuamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Regresamos, estaba usted sintonizando TVK, es el programa Lumen Gentium. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada Marixa Erazo, quien es bióloga, ambientalista, especialista en muchos temas de precisamente el cuidado de nuestra casa común. Y estamos conversando con ella sobre el tema de la reforestación, de la restauración de nuestro país, ¿verdad? En el marco de lo que llamamos los católicos el tiempo de la creación, que es un tiempo que el Papa nos pide orar y actuar
para el cuidado de la casa común. No quiere decir que solo en este tiempo lo tenemos que hacer, pero con especial insistencia, orar y actuar por la restauración y el cuidado de nuestra casa común. Nos lo pide el Papa en este tiempo dedicado a esto, del 1 de septiembre al 4 de octubre. Con Marixa, en la primera parte del programa, nos explicaba sobre la situación grave ambientalmente hablando que tenemos en nuestro país, y en este caso en el tema de la vegetación, de la flora de nuestro país. Y ahora quisiéramos, Marixa, una vez que brevemente, porque sabemos que es el tiempo muy corto, pero ¿qué nos recomendarías que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que podríamos o deberíamos hacer las y los salvadoreños en los diferentes niveles que tenemos, ¿verdad? Hablo de gobierno, de organizaciones, de empresas privadas, de iglesias, de parroquia, en fin, como individuos incluso. ¿Qué nos recomiendas tú para que podamos contribuir, digamos, apropiadamente a las necesidades que tiene nuestro país ambientalmente hablando? Pues fíjate de que tú misma has dicho de que se tienen que hacer esfuerzos multinivel, desde el Estado como tal, pasando por el Ejecutivo, donde están las dos instituciones directamente responsables de la recuperación ambiental, que incluye, por supuesto, la restauración de nuestros ecosistemas boscosos, que son el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estas son las dos instituciones rectoras que deben de orientar, de impulsar y pues de conseguir financiamiento, de poder darle, digamos, sostenibilidad a diferentes proyectos, ya sea de reforestación o de restauración de ecosistemas, con la finalidad de ir recuperando de manera paulatina, pero sostenida en nuestra cobertura vegetal, nuestros ecosistemas boscosos y por ende, como te decía, también los bienes y servicios ambientales que los bosques proveen. Por otra parte, hay instituciones autónomas de gobierno como por ejemplo CEL, ellos son, y ANDA también, por supuesto, ¿verdad? Son responsables también de proteger, no solamente de restaurar o de reforestar, sino que también de proteger las zonas boscosas que se encuentran en nuestras cuencas, pues, como te decía anteriormente, los bosques proveen ese servicio ambiental o ecosistémico de contribuir a la filtración de agua hacia nuestros mantos acuíferos, de donde, por un lado, se obtiene el vital líquido para distribuirlo a las poblaciones a través de nuestra, digamos, sistema de tuberías, que es ANDA la responsable de llevarla hasta nuestras casas. Y por otra parte, CEL, que requiere de suficiente recurso hídrico para hacer funcionar las represas hidroeléctricas para la generación de energía. Por otra parte, también están, digamos, las municipalidades, quienes a través de las unidades ambientales deberían de estar trabajando precisamente en programas y proyectos de reforestación y restauración, sobre todo en aquellas zonas críticas, como por ejemplo las riberas o las orillas de ríos, quebradas, de lagos o lagunas, de las zonas altas de las cuencas, en las zonas de recarga acuífera de mantos, de los mantos acuíferos, valga la redundancia, de donde también pues las municipalidades, muchas de ellas están proveyendo el servicio de agua potable a sus comunidades. Ellas deberían de, digamos, impulsar o de motivar también a las comunidades, a las instituciones educativas, a las ONGs que están en los territorios municipales que ellos administran, para que de manera conjunta y articulada se puedan hacer este tipo de acciones. También pues tenemos en el caso ya más territorializado, las mismas comunidades, allí las comunidades organizadas en ADESCO, por ejemplo, o en juntas de agua o en juntas comunales, pudieran también desarrollar este tipo de proyectos. Hay instituciones que financian proyectos de reforestación y restauración, como por ejemplo el Fondo de Iniciativa para las Américas, FIAES, que tiene
precisamente fondos destinados a este tipo de iniciativas que ellos están apoyando a comunidades a través de ADESCO, por ejemplo. Hay muchas acciones que se están realizando en este sentido. Las ONGs también que trabajan en el área ya sea de medio ambiente o en el área de agricultura, por ejemplo, o en el área de forestal, también pueden desarrollar ese tipo de proyectos que pudieran venir a contribuir a recuperar la cobertura vegetal que se ha perdido en nuestro país. Y así las iglesias, por ejemplo, Ilse, tú has mencionado algo bien importante, pueden organizarse también y realizar este tipo de acciones, pero es importante en primer lugar que se seleccione pues el lugar, valga la redundancia, de dónde se va a realizar esa reforestación o esa restauración, si se va a llegar, digamos, a ese nivel. Y esto es importante por el hecho de que dependiendo dónde va a estar el lugar seleccionado para desarrollar ese tipo de proyectos o de programas, así va a ser las especies que se tienen que seleccionar o que escoger para sembrarlas. No se puede, digamos, llegar a plantar cualquier tipo de especie de árbol sin considerar, digamos, las condiciones del entorno, el tipo de suelo, el clima del lugar, la disponibilidad o las condiciones, por ejemplo, de agua, la disponibilidad de agua, porque cada planta o cada especie tiene ciertos requerimientos específicos. Por ejemplo, tú no puedes venir a sembrar una especie de allá de las montañas de Chalatenango, de las Pilas, por ejemplo, que es uno de los lugares más altos de nuestro país, a la playa, ¿verdad? A un municipio que esté a nivel del mar, porque las condiciones son distintas, ¿verdad? Y hay un clima muy fresco y en los municipios de la costa es muy caliente. Entonces hay que seleccionar el tipo de especie de árboles que se va a plantar. Por otra parte, no es necesario, ¿verdad?, tener grandes fondos para realizar este tipo de proyectos. Porque alguien puede decir, bueno, es muy caro ir a comprar los árboles, luego transportarlos, hacer el hollado para poderlos sembrar. Sin embargo, fíjate de que los viveros se pueden construir o montar con jóvenes, por ejemplo, de las comunidades o que asisten a las iglesias, recolectando las semillas de árboles que existen en el lugar, ¿verdad? Entonces se seleccionan estas semillas, se siembran en bolsas o en otro tipo de recipientes hasta que la planta crece y ya tiene digamos, el desarrollo suficiente para irlos a sembrar. Y esta es una buena forma de incorporar pues, a la juventud para que ellos también vayan sensibilizándose de la importancia del cuidado del medio ambiente. Luego de que se ha hecho la siembra, es importante, pues, como te decía anteriormente, darle ese seguimiento, ¿verdad? O sea, no se puede ir a sembrar y luego olvidarnos de que quedaron las plantas en ese lugar específico, sino que hay que estarles dando cierto cuidado, por ejemplo, protegerlos contra, digamos, las plagas, protegerlos contra los incendios, porque muchas veces en los alrededores hay áreas agrícolas y durante la época de siembra, los agricultores preparan los terrenos y lo que hacen es generalmente quemar y el fuego, pues si no se tiene el cuidado, se extiende o se expande a estas áreas donde se han desarrollado estos proyectitos de reforestación y entonces las plantas se pierden. También es importante, pues, si en época seca se requiere de agua, pues hay que regarlos, ponerles tutores, ¿verdad? Es decir, como una estaca que pueda protegerlo del viento para que estos no vayan a doblarse o a quebrarse los tallos y se vaya a perder el esfuerzo. Entonces, ves, todo esto es un proceso, ¿verdad? Cuando se inicia un proyecto de reforestación, no solamente es ir a sembrar los árboles y ahí se olvida, sino que es importante darles el seguimiento, por lo menos en estos casos comunitarios, que donde están más cerca de los lugares donde se ha realizado la acción, por lo menos unos 3 años para asegurarse de que el proyecto va a ser exitoso. Entonces, yo creo de que hay muchas oportunidades, Ilse, de cómo las comunidades y las municipalidades y el mismo gobierno central pudieran desarrollar este tipo de acciones
que vendrían, como te digo, a contribuir a recuperar estos ecosistemas boscosos que hemos perdido y con ello pues también poder de nuevo generar esos bienes y servicios ambientales que son tan importantes para mantener, digamos, un nivel de calidad de vida en la población. Importante, muchas gracias Marixa por ilustrarnos de esta manera y por dejarnos saber que en este tiempo que los católicos llamamos el tiempo de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, ¿verdad? O es el tiempo de la creación del 1 de septiembre al 4 de octubre, podemos empezar a organizarnos para realizar este tipo de acciones concretas que, como bien nos dices, no es algo que se va a realizar de la noche a la mañana, ni que es algo que podemos dejar abandonado si queremos llevarlo a feliz término. Es un esfuerzo sistemático, ¿verdad?, que se tiene que realizar, empezando, como tú dices, por organizarnos primero, por saber a dónde vamos a realizar la labor, ¿verdad?, de reforestar o, el caso ideal, restaurar, investigar qué tipo de especies son las que ahí se considera profesionalmente, ¿verdad?, qué es lo ideal que se tiene que sembrar, y luego todo el proceso que significaría el cuidado de estas plantitas sembradas. Marixa, en este tiempo para nosotros fuerte de oración por la creación, queremos agradecer tu presencia en el programa Lumen Gentium y al mismo tiempo invitamos, ¿verdad?, a la teleaudiencia de TVK a escuchar la voz de la creación como nos lo pide el Papa Francisco en el mensaje que nos ha brindado para esta época, para este momento, que nos piden oración y acción para el cuidado de la creación. Dice el Papa que nos urge una conversión ecológica y que tenemos que estar conscientes de que vivimos en una catástrofe ecológica, una catástrofe que es mundial y de la cual El Salvador no escapa. Marixa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ilse, por invitarme a tu programa y bueno, quedo a la orden para cualquier otro tema que tú quieras conversar acerca por de medio supuesto, ambiente. te estaremos tomando en cuenta porque nos ayuda bastante, ¿verdad?, en ilustrarnos y en orientarnos. Esperamos que para nuestras hermanas y hermanos, amigas y amigos que nos sintonizan, haya sido de bendición esta información y que la tomen en cuenta para empezar a actuar conforme a lo que la realidad nos demanda y también de acuerdo a lo que el Papa nos está sugiriendo. Escuchemos la voz de la creación, escuchemos los gemidos, dice el Papa, que la madre naturaleza está levantando para que nos demos cuenta que el accionar humano necesita convertirse, necesita cambiarse, necesita modificar estilos de vida perjudiciales como los que estamos hasta el momento lamentablemente desarrollando. Muchísimas gracias por estar siempre en nuestra sintonía. Continúe con TVK y si Dios nos lo permite, estaremos con ustedes en otro más de la serie. Bendiciones.